Muy alegre de poder estar con ustedes. Desde que el pastor Felipe me hizo la invitación a mediados del mes de enero, ¿verdad? Como el 20 de enero más o menos, comencé a programarme y a decir, uy, qué bueno estar con mis hermanos allá en Cali. Les presento a mi esposa, me acompaña el día de hoy, Diana María. Llevamos 25 años de casados. 25 años. 26 cumplimos este año, si Dios quiere. 2 de noviazgo. Y nos permitió que fuera un noviazgo bíblico. Ya conocíamos del Señor en aquel tiempo. Y como iglesia bíblica reformada llevamos 11 años. Y antes conocíamos del Señor en lo que conocemos nosotros, que es carismatismo, neopentecostalismo o Evangelio de la Prosperidad. Allá tuve la oportunidad de servir durante 4 años, o sea que llevo en el ministerio 15, pero 11 realmente con un evangelio bíblico, evangelio de la gracia que ha venido el Señor dándonos esa verdadera libertad. Entonces, como decía Juan Camilo, tengo el gusto de poder abrir esta serie que la iglesia ha preparado, que es de los distintivos de una iglesia sana. Iglesias bíblicas, distintivos de una iglesia sana. Entonces, si ustedes están de acuerdo, les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar y pongamos este momento, este tiempo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, ponemos en tus manos este tiempo tan agradable, un tiempo en el que tú nos has permitido reunirnos con la finalidad de poder exaltar a Cristo, poder predicar las glorias de tu evangelio que están emanadas a través de tu palabra desde Génesis a Apocalipsis. Y gracias porque todo esto debemos entender lo que hace parte de tu providencia, hace parte de la manera como tú gobiernas soberanamente sobre el universo entero y has establecido salvarnos a través de la obra de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Y en medio de poder nosotros hacer parte de tu iglesia, en tu gracia salvadora y redentora, nos das ese privilegio de poder reunirnos con la finalidad de exaltarte a ti, de poder unirnos mucho más y crecer en torno a la comunión que tú nos das por tu evangelio. Te rogamos que nos guíes a través de la presencia de tu Espíritu Santo y que tus glorias sean manifestadas en medio de nosotros, tus hijos. Utilízame como instrumento tuyo para edificar tu iglesia y permite que tu iglesia también pueda estar dispuesta por medio de tu Espíritu Santo para ser edificada en esta hora y que no sea yo solamente impartiendo, sino que también pueda recibir de mis hermanos, bendito Padre. Esa fue la característica del apóstol Pablo en su obra misionera, tanto poder servir como también ser edificado por parte de las iglesias locales. Y ese es el privilegio que nos das en este tiempo, amado Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Los invito a que estén cómodos, tomen asiento, por favor. Entonces, dentro de estos distintivos de una iglesia sana, hoy me ha correspondido predicar sobre la centralidad del evangelio, la centralidad de Cristo y del evangelio. Y entonces, como introductorio, quiero decirles a ustedes, hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que el evangelio solamente es para predicarle a una persona no creyente, para que venga al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo? ¿O consideran que el evangelio debemos predicarlo tanto para salvación como para la santificación? Que al evangelio debemos exponernos nosotros permanentemente, día, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Qué opinan ustedes? Pues la respuesta es que el evangelio debe ser el menú diario para nosotros, mañana, tarde y noche. Las iglesias que sacan el evangelio de sus predicaciones terminan siendo iglesias o liberales o iglesias legalistas. Entonces, por eso es fundamental que el evangelio siempre sea el centro.
El centro de las predicaciones, apuntar a Cristo, a su gracia, a la necesidad que el hombre siempre conozca su condición y a la necesidad de poder entender que el que ha comenzado la buena obra en nosotros la estará perfeccionando hasta el día de Cristo. Entonces, una de las marcas de una iglesia sana es predicar expositivamente. Pero recuerde que no siempre predicamos expositivamente, hay veces por algunas series, entonces traemos algunas predicaciones temáticas, como en el caso de esta serie. Pero sin embargo, deseo que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 16 y 17, que yo creo que la mayoría de ustedes conocen Romanos capítulo 1, 16 y 17, que comienza diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, y ustedes me continúan guiando, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Recordemos que esta era la enseñanza favorita de Martín Lutero en el siglo XVI. Él, siendo un sacerdote entonces católico romano y necesitando de la confesión, que se confesaba todos los días, y se confesaba alrededor de 4 o 5 horas, hasta que un sacerdote amigo le dijo: Martín, no juegue con el sacramento de la confesión. Cuando tenga pecados serios, venga a confesarse realmente y a humillarse delante de Dios. Y Martín Lutero dijo: ante un Dios santo, justo, ante un Dios soberano y eterno, ¿qué pecado no va a ser grave? Y entonces, enseñando el libro de los Salmos y posteriormente el Nuevo Testamento en el libro de Romanos, se encontró con esta perla donde el apóstol Pablo está citando a Habacuc y está enseñando que el justo por la fe vivirá. Entonces aprendió que la salvación realmente no era por las obras como la enseñaba la iglesia tradicional, sino que era a través de la fe en la gracia, en la misericordia del Señor, el evangelio siendo la predicación entonces del llamado general, y necesitándose ese llamado eficaz que lo hace el Espíritu Santo para venir a obrar a nuestras vidas, como enseña la palabra de Dios, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y podernos llevar al arrepentimiento y la fe para reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras almas. Estamos hablando entonces sobre la centralidad del evangelio. Hay muchas cosas que pueden ocupar el centro de una iglesia: programas, actividades, estrategias, emociones, actividades políticas, la prosperidad, experiencia, liderazgo, tradición, etc. Pero solo una cosa puede sostenerla, salvarla y santificarla. ¿Y cuál es? Diga conmigo: el evangelio. Repito nuevamente: hay una cosa que solamente puede, o una verdad que solamente puede sostener una iglesia, salvarla y santificarla. ¿Y cuál es? El evangelio, hermanos. El evangelio. La iglesia no existe para entretener, ni para impresionar, ni para adaptarse a la cultura. Existe para proclamar el evangelio, el mensaje del evangelio eterno, que Cristo vino a salvar a pecadores, de los cuales Pablo decía que él era el primero, pero no porque fuera entonces el pecador que necesitaba decir miserable de mí, sino aquel que había considerado que, con respecto a los judíos en ese primer siglo, él era el primero que el evangelio lo había llamado en aquel tiempo, y posteriormente, habiendo sido llamado para predicarle a los gentiles, ministerio de predicación del evangelio para los gentiles. El gran peligro no es negar el evangelio abiertamente, el gran peligro es desplazarlo silenciosamente. Entonces, hermanos, recuerdo que estudiando Equipando Siervos, yo creo que los que están estudiando Equipando Siervos ya leyeron o van a leer un artículo en el cual habla sobre cómo, cuando el evangelio se va desplazando silenciosamente, luego cae un grupo
evangelístico, por ejemplo, en hacer solamente actividades con la finalidad de llamar una cantidad de personas y hacer actividades de socialización. Entonces cuenta el artículo que en Inglaterra un grupo de jóvenes universitarios cristocéntricos se comenzaron a reunir y se reunieron durante muchos años, alrededor de 20, 25 años. En Inglaterra la iglesia comenzó a crecer, una iglesia con el evangelio cristocéntrico, la verdad de la palabra, etcétera. Pero luego ese ministerio se extendió para Estados Unidos. Entonces, cuando ya llevan alrededor de 3 o 4 años, había mucha gente. Pero uno de estos fundadores fue a visitar a estos hermanos en Estados Unidos y se dio cuenta que ciertamente se reunían muchísimas personas, pero el evangelio ya no estaba en medio de ellos. Hablaban de socialización, de modas, de deportes, y se reunía muchísima gente, pero el evangelio no estaba en medio de ellos. Por lo tanto, entonces, si el evangelio no está en medio de ellos, ¿qué puede estar entonces en medio de un grupo? ¿Puede haber salvación y vida eterna? Y por supuesto que no. Para las personas que les gusta predicar evangelismo, yo le invito para que siempre prediquen a Cristo. Y no miren ustedes en la elocuencia, porque hay veces uno dice, es que no tengo el tono bien ecualizado, o no hablo lo suficientemente duro, o con el grito de emocional para hacer quebrantar a las personas. Recordemos que en el evangelio no nos predicamos a nosotros mismos ni nuestras cualidades de manera personal, sino que predicamos a Cristo. Amén. Cuando el evangelio deja de ser el centro, la predicación se vuelve moralista, se vuelve superficial, legalista, o se convierte en una gracia licenciosa. Nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica Gracia Verdadera en Manizales. Y recuerde que se conoció creciendo en gracia, y a nosotros en algún momento nos dice, ustedes son de esa iglesia. Y nosotros decimos, nosotros no predicamos la gracia barata, sino que predicamos la gracia que justifica y que santifica. Y entonces significa que una gracia bien predicada a través de un evangelio cristocéntrico nos lleva no a un libertinaje, sino que nos lleva a una consagración, un anhelo de buscar la santidad, la santificación en el Señor, en ese crecimiento entonces de la santidad progresiva, en amor, en respuesta de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Pero cuando el evangelio ocupa el centro, el hombre es humillado, Cristo es glorificado, Dios es exaltado y el Espíritu Santo transforma entonces, hermanos. O sea, miremos, cuando el evangelio entonces es predicado de manera consciente y correcta y verdadera, ¿qué hace con el hombre? Lo humilla. Y hay otro artículo entonces de Equipando Siervos. Estoy haciendo yo una cuña para Equipando Siervos. Hay otro artículo que dice que el evangelio declara al hombre en bancarrota espiritual. Y en algún momento teníamos una reflexión, teníamos una discusión. Si ese evangelio que nos declara en bancarrota de manera espiritual para llevarnos a Cristo y nos humilla, también debemos considerarlo que nos debemos declarar en bancarrota también para nuestra santificación. Y entonces ahí decían, hay discusiones porque si ya tenemos unos recursos ya no estamos en bancarrota, pero es con respecto a nuestro orgullo, hermanos. Nuestro orgullo siempre debe estar doblegado en las manos de nuestro Dios. Recuerde que hay muchas personas que de manera moralista llegan y dicen, yo con respecto al Señor estoy bien. Si el Señor viene por mí, yo ya estoy listo. Pero cuando uno comienza a tener comunión con esa persona se da cuenta que quizá no ha creído realmente en ese evangelio que salva a través de la fe por medio de la gracia en Jesucristo, sino que ha creído que quizás por ayunar, o por diezmar, o por congregarse, o predicar, por compartir alguna revista, considera en algún momento que sea salvo. Y ahí debe haber una pregunta para nosotros antes de hacer el desarrollo de la predicación para el día de hoy. Si esta noche el Señor Jesucristo te reclamara tu vida y tuviera la oportunidad de ir al cielo y te dijera, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Tú qué le dirías? Repito nuevamente, si tuvieras que partir esta noche y fueras al cielo y el Señor te dijera, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Tú qué le dirías?
Y entonces ahí es donde Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 enseña que las obras ciertamente el Señor las ha dado, pero es para que su iglesia se distinga. Una vez es salvado, se distinga en ellas, y Dios las ha preparado de antemano para que nosotros los creyentes podamos andar en ellas. Entonces la salvación no es por obras, la gracia es la que humilla verdaderamente al ser humano y lo lleva a la necesidad de poder reconocer que lo ha intentado de una y otra manera y no ha podido reconciliarse con Dios, y por lo tanto necesita a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma. Entonces quiero presentarles una tesis en esta mañana, y es la siguiente, en la cual quiero desarrollar el mensaje. El Evangelio debe ocupar el lugar central en la vida del creyente y de la iglesia, porque solo Él revela nuestra condición, exalta la soberanía de Dios y produce verdadera transformación. De manera sencilla, entonces, el Evangelio humilla al hombre, el Evangelio muestra la necesidad de la salvación, y el Evangelio enseña entonces que es el Señor el que debe ser glorificado, y que el Evangelio nos lleva camino entonces en el caminar de la fe en nuestra santificación. ¿Cómo lo debemos ver entonces? Dios creador que es exaltado, la creación incluyendo cada uno de nosotros, pero posteriormente la caída, y después de la caída del hombre la necesidad que el Evangelio se manifieste para reconciliarnos a través de Jesucristo con Dios el Padre, justificarnos por medio de la fe, y ese Evangelio poder ser entonces nuestra guía, nuestra base en esta nueva posición, en nuestra nueva naturaleza, para poder crecer en el caminar de nuestra fe como creyentes, hermanos. Amén. Algunos dicen que la ley santifica, hermanos, pero la ley no santifica, hermanos. El que santifica es el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros, hermanos. Y entonces algunos podrían decir: pero es que entonces, si no hablamos que una ley santifica, la persona se puede ir de manera liberal hacia el pecado. Pero yo debo decirte algo, hermanos: el que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfecciona. El Espíritu Santo de Dios que nos ha regenerado y vive en nosotros es el que nos reargulle para que podamos caminar en torno de nuestra santificación. Entonces, como interrogante, una vez ya hemos enunciado acerca de la integralidad del Evangelio, entonces debemos decir por qué el Evangelio debe ocupar el lugar central de la vida del creyente y en la iglesia. Entonces, si estamos hablando de la centralidad del Evangelio, entonces es porque el Evangelio debe ocupar un lugar fundamental en ti y en la iglesia local donde te congregas, y en la iglesia universal también, compuesta a través de diferentes iglesias locales e iglesias bíblicas. La razón por la cual el Evangelio debe ocupar el lugar central en nuestra vida y en la iglesia es clara, y la Escritura nos muestra que esto es porque, número uno, expone al hombre en su verdadera condición. Amén. Entonces, ¿por qué debe ser central en nuestras vidas y en la iglesia? Porque el Evangelio expone al hombre en su verdadera condición. El Evangelio no comienza diciendo lo que el hombre puede hacer por Dios, sino revelando lo que el hombre realmente es delante de Dios. Y ahí debe uno reflexionar sobre algunos predicadores internacionales no bíblicos, que ellos predican como si Dios tuviera que pedirle permiso a ellos. ¿Se han visto ustedes ese tipo de predicadores en algún momento, en años anteriores? Actúan como si Dios los perdiera en medio de su iglesia, entonces Dios quedaría con una mano mocha, quedaría sin mano. El Evangelio entonces expone al hombre en su verdadera condición. Y entonces, cuando hablamos del hombre en su verdadera condición, debemos decir, y nosotros como iglesias bautistas reformadas debemos decir, que el hombre ha caído de manera total entonces, ¿correcto? Y esa caída nos afectó totalmente, no parcialmente. Hay personas que predican que la caída solamente afectó parcialmente, y lo respetamos.
y algunos de ellos los consideramos hermanos también. Pero frente a la imposibilidad del hombre, debemos decir que el hombre en la caída cayó de manera total. Y es alguna doctrina que se conoce entonces como la depravación total, recuerde. Pero como en algún momento hablar de depravación, dice un hombre entonces que ha matado 350 niños y los ha violado para poder ser depravado. Pero cuando hablamos de depravado es que la caída afectó cada una de sus áreas, lo afectó todo. Y hay un texto muy clave que es Romanos capítulo 3 versículo 10 en adelante, que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si alguno de ustedes todavía sigue insistiendo que puede tomar la decisión por Dios, yo te digo, mira, frente a este texto, con la condición del hombre ser pecador y muerto de manera espiritual, no tiene condición, no tiene capacidad. Pablo en Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a una funeraria, cuando usted va y visita a la familia de la persona que ha fallecido, y el fallecido está dentro de el ataúd, dentro del féretro, así usted le diga: póngase serio y levántese, o le eche agua caliente o yo pellizque, ¿qué es lo que usted va a lograr de ese muerto? Nada. Y la pregunta es: ¿está muerto o enfermo? Está muerto. Entonces, por lo tanto, el hombre no cayó para quedar enfermo, sino que cayó para estar muerto de manera espiritual. Y por eso es que necesita la obra de la gracia del Señor, la obra del Evangelio, necesita ese llamado eficaz después de haberse predicado el Evangelio para atraerlo a la salvación y a la vida eterna. Romanos 3:23 nos enseña: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. El hombre, entonces el Evangelio bien predicado y cristocéntrico expone al hombre en su verdadera condición. Número 1, revela la profundidad del pecado, y 2, derriba la autojustificación del hombre. Romanos 3 nos enseña en el versículo 19: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo pecado, para que toda boca calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Versículo 20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y Gálatas 3:22 dice: pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen en él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Evangelio bien predicado derriba la autojustificación del hombre. Cuando usted le pregunta, está evangelizando, o le pregunta a un familiar y amigo que no es creyente, que es religioso pero no cree verdaderamente en Jesucristo como Señor y Salvador, y le pregunta: ¿usted cree que es salvo? O si usted muriera esta noche, ¿usted cree que podría ir al cielo, a la presencia de Dios? Y la persona dice sí, y uno le dice: ¿por qué? Dice: porque no soy tan malo como otros. ¿Cómo se llama eso? Autojustificación. Y las personas llegan y dicen: no, es que yo doy no en función de quererle comprar un milagro al Señor. Pero una obra siempre mal enfocada al final va a dejar ver el interés que tiene. Una obra mal enfocada siempre va a llevar al hombre a decir: yo pongo una parte y por lo que he hecho, ¿será que el Señor en su gracia pone la otra que me tocaría? Pero el Evangelio bien predicado enseña a la persona de que no se autojustifique más, que entienda que es el Señor el que debe poner completamente toda la obra para poder realmente salvarlo. Si el hombre no entiende su condición, nunca entenderá la grandeza de la gracia. Entonces, con eso cerramos el primer punto. Repito nuevamente: si el hombre no entiende su condición, nunca va a entender la obra de la gracia. Nunca va a entender por qué Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por nosotros como pecadores. Si el hombre no entiende realmente su condición, aunque se le predique el Evangelio, la persona al final va a concluir: el Cristo que tú predicas, sí, para ti es bueno, pero para mí no, yo no lo veo necesario. Y por eso es que cada vez entonces crece más
el universalismo, crece más el humanismo, crece más el sincretismo, crece más las filosofías orientales que están enfocadas en el hombre. Y hay cristianos que en algún momento creen en la reencarnación, por ejemplo. Cristianos agnósticos, que los domingos se van para las ciclovías y se van para los parques y abrazan un árbol y caminan descalzos, porque quieren armonizar con las energías del universo. El Evangelio en este tiempo necesita realmente exponer la condición del ser humano. Y eso nos lleva al punto número 2. El Evangelio entonces cristocéntrico, o la centralidad del Evangelio, le otorga a Dios la capacidad absoluta de salvar. Entonces miremos que cuando se deja ver una condición del hombre caído, necesitado de la gracia del Señor, deja ver entonces la grandeza de Dios. Y frente a esa grandeza de Dios, entonces, ¿quién es el que tiene la capacidad de salvar? Dios, a través de Jesucristo. Y debemos entender que el Evangelio es completamente teocéntrico. Entonces, Dios es el centro. No es hombre céntrico, sino cristocéntrico, diocéntrico. La salvación tiene una iniciativa divina. La salvación proviene de Dios. Y Juan 6:44 es un texto muy clave. Ustedes están estudiando el Evangelio de San Juan aquí, ¿cierto? Correcto. ¿Van en qué capítulo? Capítulo 16. Me parece, sí. Capítulo 16. Y miremos, cuando ustedes estudiaban Juan capítulo 6, desde el versículo 37 en adelante, enseña Jesucristo mismo que todos los que el Padre me dan vendrán a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Entonces el versículo 44 es importante. Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cada vez que yo toco un texto del Evangelio de San Juan, pienso en Juan 3:16, que ustedes lo saben. De tal manera, ayúdenme, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto está bajo ¿qué contexto? El diálogo de Jesús con Nicodemo. Versículo 3. ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios, para entrar al reino de Dios? Y Jesús le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre viejo puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: Nicodemo, tú siendo maestro de la ley y no sabes qué es nacer de nuevo. ¿Y por qué Jesús le estaba citando entonces el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, a Nicodemo? Porque los israelitas, especialmente los fariseos, conocían muy bien a Moisés, a los salmos y a los profetas. Y Dios había profetizado a través de Ezequiel en el capítulo 36, versículos 24 al 26, que para nacer de nuevo se requería entonces nacer del agua y del Espíritu. Pero ahí no está hablando entonces del bautismo, sino que está hablando de la necesidad del Espíritu Santo trayendo la obra de regeneración. Y a eso es lo que se está refiriendo. La obra de Dios de salvación comienza en Él, se establece en Él, nos llama a nosotros y sigue siendo en Él en nuestra santificación. Segunda de Timoteo en el capítulo 1 versículo 9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Recordemos entonces, un evangelio bien predicado siempre nos enseña que es Dios el que tiene la iniciativa para salvarnos. Número 2, es Dios el que toma la iniciativa para que la obra sea consumada en Cristo Jesús. Entonces miremos, Él nos llama con llamamiento santo. ¿Cómo se entiende entonces la obra de la salvación? Recordemos, Dios es el que planea, Jesucristo ejecuta en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo nos llama a la salvación. Y miremos, nosotros que hemos estudiado sobre la elección a través del decreto divino, entonces Dios el Padre nos ha elegido. Cristo entonces va a la cruz del Calvario a morir por los elegidos del Padre. Y el Espíritu Santo entonces llama y aplica ese sello a ese mismo grupo, hermanos. Amén.
Por eso la salvación entonces es segura. Y por eso es maravilloso estudiar estas doctrinas tan grandiosas del Evangelio. ¿Qué trae para nosotros un Evangelio cristocéntrico? Nos da seguridad en Cristo. Y nos enseña que una vez estamos en Él, Él nos lleva en función de nuestra santificación. La salvación es aplicada por el Espíritu Santo. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Evangelio no exalta la decisión humana, exalta entonces la gracia soberana de Dios. Amén. Entonces miremos, punto número 1, muestra la condición del hombre. 2, deja ver la grandeza de Dios con respecto a la autoridad, autonomía absoluta de la salvación. ¿Qué tal Dios poniéndose de acuerdo contigo y diciéndote, oye, tú quieres que yo te salve? El hombre nunca va a decir sí con respecto a la salvación. Por eso la palabra de Dios dice que Él los tiene que traer con lazos de amor y de misericordia. Y cuando habla de amor, lazos de amor y misericordia, en ese texto, en el original griego, nos enseña que es traernos a la fuerza. Ustedes han llegado a ver un cerdo en una cochera. ¿Lo han llegado a ver? Los que de pronto han ido a una finca, a un hato de cerdos. Yo me crié en la finca, entonces tuve la oportunidad de poder cuidar cerdos. Y recuerdo que cuando uno se volaba, un cochinito, póngale usted con unos 30 kilos más o menos de peso, y yo un niño de 12 años, tenía que salir corriendo a buscar ese cerdo y luego a la fuerza amarrarlo, y yo comenzaba a alarlo y me arrastraba a mí. Entonces tenía que ir mi papá, 2 o 3 hermanos para poder traer ese cerdo a la fuerza y entrarlo nuevamente a la cochera. Esa es la salvación, así se manifiesta la salvación. Nosotros no somos ovejas. Gracias. Nosotros no somos ovejas antes de la salvación, somos cerdos. Y tenemos que ser traídos a la fuerza, a la salvación y a la vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano. Entonces, eso nos lleva al punto número 3, que un evangelio cristocéntrico desenmascara las falsas doctrinas. Y una falsa doctrina es el moralismo. Y le cuento una cosa. La verdad que yo peleo muy fuerte con el legalismo, hermanos. Con el moralismo igual legalismo. Peleo mucho con eso. ¿Y sabes desde cuándo? Desde que comencé a estudiar o estudié la carta a los Gálatas. Cuando Pablo llega y le dice a los Gálatas, ¿quién los embrujó a ustedes? Que ustedes comenzaron en la gracia, porque han vuelto nuevamente a caer a las obras muertas de la ley. Dice, el que ha comenzado por la gracia y ha vuelto a las obras de la ley, dice, de la gracia ha caído. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Recuerde que Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, él está diciendo que con respecto a la ley, ¿qué era él? Ayúdenme ustedes. Pablo con respecto a la ley, ¿qué era? Fariseo. Con respecto a las tradiciones, era hijo de Abraham. Con respecto al celo, dice, perseguía a los del camino. Había estudiado con Gamaliel, tenía muchos pergaminos. Y él dice, todo eso yo lo tengo como basura, por amor a Cristo. Si alguno de ustedes considera realmente que la salvación es a través de la moralidad o el legalismo, o si alguno de ustedes cree que la santificación es a través de la moralidad o el legalismo, yo le invito para que hoy realmente considere lo que dice el apóstol Pablo, no José Fray, sino lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. De hecho, los animo, si ustedes pueden, esta misma semana
La carta a los Gálatas solamente son 6 capítulos. Usted se demora alrededor de 30 minutos leyéndolos. Léalos una y otra vez. Una y otra vez. Y concéntrese cómo Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro en el capítulo 2. Porque Pedro, estando en Antioquía, veía cómo gentiles se habían salvado. El Señor los había salvado y tenía comunión con ellos. Pero cuando llegaron los judíos, entonces se retraía. Y eso hay veces es característica de algunos cristianos que han estado acostumbrados a la moralidad, al legalismo, pero cuando conocen el Evangelio se les da dificultad, el Evangelio de la gracia, a poderse soltar verdaderamente en la gracia de Dios. Si tú quieres ser verdaderamente libre, entiende que el Evangelio debe ser central en tu vida. Y hay textos fundamentales. Gálatas, la carta a los Gálatas es la carta de la verdadera libertad en Cristo Jesús, hermanos. Léela. Desenmascara entonces las falsas doctrinas, es el punto número 3. Desenmascara el moralismo, desenmascara el evangelio y la prosperidad, hermanos. Cuando usted tenga la oportunidad de hablar con alguien que sea del evangelio y la prosperidad, dígale: venga, ¿qué pecado tenía Pablo? Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 17 hasta el 21 al 28, está hablando de náufragos. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, está diciendo que él tuvo que pasar por náufragos, hambre, que con respecto a azotes lo castigaron, le propiciaron 40 azotes menos uno, o sea 39 durante varias veces. Cuando usted lee el libro de los Hechos se da cuenta que lo arrastraron por todo una ciudad y lo dejaron como muerto, fue apedreado, etcétera. Y esto nos tiene que enseñar que el evangelio realmente es sinónimo de sufrimiento. El evangelio no es sinónimo de prosperidad. Y cuando Juan le habla a Gallo y le dice que seas prosperado así como tengas salud y prospera tu alma, no le está hablando de bienestar económico y financiero. No le está hablando de una mansión en Dubái, ni de un carro Toyota, ni en los mejores barrios de Cali. Le está hablando es acerca de una salvación que se produce de manera espiritual en su ser interior y que se manifiesta en el amor hacia los hermanos. Y ese es el verdadero bienestar. El evangelio cristocéntrico, cuando habla de desenmascarar falsas doctrinas, ya ha desenmascarado el moralismo, la prosperidad, y desenmascara también el universalismo y el relativismo. Juan capítulo 14 verso 6 nos enseña: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de Él. Recordemos que el universalismo enseña que ciertamente Jesucristo murió, pero que murió por todos. Y la palabra nos enseña que Jesucristo entonces ha muerto por sus elegidos, y la predicación del evangelio es fundamental para luego llamarlos a través de la fe y el arrepentimiento por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces en esa parte no hay universalismo. Así algunos crean que es a través de una gracia capacitadora o a través de un llamado general. Se debe entender entonces que no todos los seres humanos son salvos simple y llanamente por morir, porque esa es la doctrina que se ha filtrado, de manera sutil se ha afianzado en medio de nuestros familiares. Miremos, ahora una persona muere y no es creyente, pero ese muerto es tan bueno que está en la presencia de Dios, se fue a descansar a Dios en el cielo, se fue a descansar al cielo en el Señor. ¿Cómo se llama? Es una falsa doctrina, universalismo. Y el relativismo es aquello que un filósofo o persona agnóstico te dice a ti: sí, Cristo para ti es una verdad, pero para mí no es. Y recordemos, el relativismo es que no habla de verdades absolutas, sino relativas, subjetividad. Entonces dice: no, esta es una verdad, pero hay muchas verdades, nadie tiene la verdad, todos tenemos la verdad se construye. Y eso no es bíblico, hermanos. Con respecto a la salvación, nos gustaría ser de mente abierta,
Pero Cristo y su palabra no es de mente abierta. Nos dice que Jesucristo es el único camino, es la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. Amén. En ningún otro hay salvación. Entonces, ¿qué debemos entender esto? Que el Evangelio entonces enfatiza la exclusividad en Cristo Jesús para la salvación. Todo sistema que ministre el pecado o la cruz, que minimice el pecado o la cruz, ha abandonado el Evangelio entonces. Repito nuevamente, todo sistema que minimice el pecado y minimice la cruz, ¿qué pasa? Ha abandonado realmente el Evangelio. El ser humano necesita ser expuesto entonces a su condición, necesita entender que Dios es el centro de la salvación, que Él toma la iniciativa, tiene su autoridad absoluta. Y el Evangelio nos enseña entonces que bien predicado aquellas falsas doctrinas son expuestas. Amén. Y eso nos lleva al punto número 4. Un Evangelio bien predicado protege al creyente del legalismo y del libertinaje. Como ese ya lo he hablado durante la predicación, no voy a profundizar tanto, pero debemos decir que el Evangelio entonces ofrece un equilibrio perfecto. Entonces nos cuida de irnos a el libertinaje o nos cuida de irnos a el legalismo. Entonces nos protege el legalismo. Gálatas capítulo 5 versículo 1: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Recuerde que el contexto de Gálatas es que los judaizantes estaban llegando a la iglesia de los Gálatas a hacerlos volver a la circuncisión, a la ley de Moisés y a sus tradiciones. Y Pablo está batallando fuerte contra ellos. Iglesia y hermanos, batallen fuerte contra ese legalismo que todavía queda en medio de nosotros. Todos los cristianos por tendencia, por proporción, por tendencia, somos altamente legalistas. Por favor, si has comenzado en la gracia, no vuelvas a caer nuevamente a las obras muertas de la ley. Protege al creyente del legalismo y el libertinaje. Entonces los protege el legalismo. El legalismo añade méritos humanos a la obra perfecta de Cristo y nos protege del libertinaje. Recuerde que ahora hay un evangelio liberal y un evangelio inclusivo. En medio de nuestras iglesias, por supuesto que si llega una persona homosexual, es bienvenido, pero no le decimos hermano. Él necesita realmente ser expuesto a su condición y necesita el evangelio. Ahora entendemos que es igual de pecador que el adúltero, el borracho o el que tiene abuso de drogas, porque en nosotros entonces no hay homofobia, ¿correcto? Por supuesto que son bienvenidos, pero necesitan el evangelio del Señor, al igual que lo necesita cualquier otro tipo de persona que esté practicando cualquier otro tipo de pecado. Y que Dios nos guarde realmente de estas personas que necesitan la gracia y la misericordia del Señor, nosotros tratarlas de manera más fuerte y hacer acepción tratando a un borracho o a un jugador, a un ludópatas que llama, o apostador en casinos, tratarlo mejor que aquel que también necesita la gracia del Señor. O sea, nosotros no hacemos acepción de pecados, pero sí consideramos que un evangelio bien predicado entonces lo necesita uno, el otro y el otro, y cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6 versículo 1 y 2 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Pero ¿cuál es la buena noticia? Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán aún en él? Y eso nos habla entonces de la nueva naturaleza. Con respecto a Cristo en la obra de la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que hizo? Él murió y derrotó el pecado, la muerte, a Satanás y al mundo. Pastor, pero todavía hay un ya, pero todavía no. Esa tensión teológica, por supuesto que sí, pero tu voluntad ha sido restaurada. Escúchame, ¿cuál es la buena noticia del evangelio? Cristo derrotó el pecado y tú tienes la capacidad, por tu voluntad restaurada en Cristo, decirle no al pecado. Y esa es la buena noticia para los que están luchando con el pecado actualmente y son creyentes. ¿Cuál es? Analízate. Cuando tú no eras creyente hace 5, 10 o 15 años atrás,
Tú corrías detrás del pecado, pero ahora le puedes decir no. Y cuando caes, lloras y el Espíritu Santo te redarguye. Esa es la característica de un verdadero creyente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ti? Es decirte, mira, el Espíritu Santo de Dios ha obrado en tu vida y ha traído el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, con las características siguientes: gozo, paz, benignidad, y termina diciendo dominio propio. Entonces mira, si tú eres verdadero creyente, Dios te ha dotado con dominio propio. Tú le puedes decir no al pecado. Cuando estás en esa película, viendo esas escenas, el Espíritu Santo te está redarguyendo. ¿Qué tienes que hacer tú? Decirle no, apago el televisor o cambio de canal. Cuando estás entonces en Facebook, en Instagram o en YouTube, o cuando estás en aquellas conversaciones que ya se están poniendo de manera acaloradas, tú tienes la capacidad de decir no y poder salir de allí. Por eso Pablo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 en adelante, hablándole a la iglesia de redimidos de Éfeso, les está diciendo: mire, revístanse del nuevo hombre y dejen atrás el antiguo. Y por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 está diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una buena noticia: mira, en la santificación tú no luchas solo. El Espíritu Santo te fortalece. Él te da, te redarguye y te pone a ti ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Y analízate, yo quiero animarte, analízate. Hace 15 o 20 años tú le decías sí al pecado y salías corriendo en función de cumplirlo y consumarlo. Ahora, aunque en algún momento has caído, tú dices realmente he avanzado. Y una buena noticia, mira, y ni siquiera por tu propia voluntad, sino que el Señor realmente ha transformado tu ser interior. Los que hemos luchado con el carácter, con los ojos, con la boca, con los labios, los sentimientos, etcétera, etcétera. Miremos, porque la obra del Evangelio viene con frutos, hermanos. Y luego se evidencia eso. Luego se evidencia. Amén. Y llegamos al punto número 5, final, que un evangelio cristocéntrico bien predicado y cristocéntrico, entonces, o el evangelio del centro, guía al creyente en una perspectiva correcta en su santificación. Entonces, mire, número 1, ha mostrado la naturaleza del hombre. 2, deja ver la soberanía de Dios con respecto a su salvación, Dios tomando la iniciativa. 3, entonces expone las falsas doctrinas. 4, es un equilibrio perfecto porque nos libra o nos protege del legalismo y nos protege también del libertinaje. Y 5, el evangelio cristocéntrico bien predicado nos lleva en una perspectiva correcta con respecto a nuestra santificación. Amén. Escúchame, un evangelio bien predicado te da una perspectiva correcta con respecto a el caminar en tu santificación. Iglesia, en la santificación nosotros tenemos responsabilidad. Es una obra sinérgica. En la obra de la justificación es una obra monérgica, o sea, es una sola vía, es Dios salvando. En la obra de la santificación, como ya nos ha hecho una nueva creación y nos ha dado el Espíritu Santo y somos hijos, nos lleva entonces de una voluntad redimida y restaurada para que nosotros entonces podamos caminar guiados por el Señor y le podamos decir al pecado no. Correcto. La santificación fluye del evangelio. Escúchame, no lo reemplaza entonces. Algunos decían, ya el Señor nos salvó, ahora nos toca el 100% a nosotros. Escúchame, decir que es 50 y 50 es un error. Sigue siendo por el Señor. Entonces, ¿cuánto es? Un 99% y un 1%. No lo pongas en porcentaje. Considera que el Señor te está poniendo a ti la buena voluntad y que a ti te corresponde escuchar y obedecer y humillarte. Amén. Y entonces, cuando hablamos de una perspectiva correcta en la santificación, debemos decir que es una santificación basada en nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que se llama la base entonces. Si ya tenemos la base en Cristo, ahora nos dice, mira, el caminar de la fe es en Él. Romanos 6, del 6 al 11. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces miremos, si tú eres verdaderamente creyente, la buena noticia es que no eres esclavo del pecado.
tú ya le puedes decir no al pecado. Pastor, pero ¿por qué todavía me dejo ganar? Porque no eres consciente de esa identidad en Cristo, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso, mira, la santificación cada vez crece más cuando nosotros estamos en relación vertical con Él. Ahora, de manera horizontal, es reflejar lo que Dios está generando a nosotros como identidad. Amén. Y recordemos que Él nos ha dado entonces herramientas o recursos. Algunos los llaman medios de gracia, otros recursos divinos en la santificación. Por lo tanto, mira, yo te invito a que ores, pero no largas oraciones como los fariseos de aquel tiempo. Te invito para que estudie la palabra de Dios. Y para como enseña Hebreos capítulo 10 versículo 25, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, congrégate. Es fundamental la consejería bíblica, que identifique si eres mujer o una mujer madura en la fe, que te acompañe en tus luchas. Y un hombre que identifiques al pastor de la congregación, algunos hermanos maduros en la fe. No necesariamente tiene que ser una persona de 80 años. Hay jóvenes de 25 y 30 años maduros en la fe. Y aunque tú tengas 60, con confianza te puedes acercar donde un hermano y él va a luchar contigo. No lleves la carga solo. La palabra de Dios enseña, en Eclesiastés dice que es mejor dos que uno. Es mejor dos que uno. Recuerde, porque si uno cae el otro lo levanta, si uno tiene frío el otro lo calienta, y al final termina diciendo cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces la santificación es basada entonces en la identidad de Cristo. La santificación tiene que ser cristocéntrica. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si alguien tiene en algún momento la costumbre de estar mirando reglas externas para su santificación, yo te digo, mira a Cristo, su ejemplo. Pero no digas qué haría Cristo en este caso, sino diga qué hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Por ejemplo, a los maridos, Efesios 5:25 dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó por ella. Esa es una buena enseñanza para los recién casados. ¿Cuál es? Marido, tienes que buscar el modelo bíblico. La mujer ama y se somete, el hombre ama y se humilla y se sacrifica. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, estando siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva en la transformación. La transformación ocurre mirando la gloria de Cristo, entonces, guiados a través del Espíritu Santo. Santificación impulsada por la gracia de Dios. Tito en el capítulo 2 versículo 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos del mundo, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y Filipenses capítulo 2 versículo 12 y 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En la Biblia, Nueva Biblia de las Américas dice por su intención. Y repito nuevamente, el que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Mira, el Evangelio es fundamental en nuestra santificación. No pienses que es como un cohete cuando alguien lo toma para ir a la luna, que una vez sale de la estratosfera, entonces ya se puede bajar y llegar a la luna solo. O hablemosle en un lenguaje más sencillo, toma usted un avión para ir de Cali a Bogotá y ya va aquí pasando la cordillera central y usted dice, listo, me bajo acá. ¿Usted qué dice? ¿Podrá llegar a Bogotá? De esa misma manera, no te bajes del Señor, no quites la mirada, no te bajes de la gracia, no menosprecies la gracia, no menosprecies la obra del Espíritu Santo de Dios, y considera que Dios el Padre en Cristo Jesús ha establecido la manera como aplica la obra de salvación en nuestras vidas,
y ha dispuesto que la obra del Espíritu Santo de Dios la continúe, o mejor, la persona del Espíritu Santo continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros. Filipenses 2, 13 y 14 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpese en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces, por su buena voluntad. La gracia no solo salva, también entonces santifica, también nos llena de buenas convicciones. Por eso segunda de Timoteo en el capítulo 10 nos enseña, perdón, segunda a los Corintios en el capítulo 10 enseña, dice que llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Pongámonos de pie para que finalicemos. Cuando el evangelio deja de ser central, la santificación se convierte en activismo religioso o en frustración espiritual. Repito nuevamente, cuando el evangelio deja de ser central, entonces ¿cómo se convierte la santificación? En un activismo religioso. Roguémosle que nuestras iglesias locales no sean aquellas que convocan una cantidad de activismo. El activismo congrega personas, pero el evangelio como el centro es el que trae salvación. El activismo puede engañar a personas creyendo que porque ayunan, diezman, porque vigilan, cantan, hacen seminarios, van a retiros espirituales, hay convocatorias de jóvenes, de adultos, de niños, hay reuniones de mujeres, etcétera, etcétera. Todo ese activismo tiende a proteger a la persona para que la persona se cuide del mundo y cuide sus ojos. Pero mira, hay un recurso mayor y es la predicación del evangelio. La predicación del evangelio, cuando el evangelio es el centro, la persona entiende la necesidad de estarse renovando su ser interior con el evangelio. Ese evangelio es el que lo santifica, lo lleva entonces y lo educa para crecer con esas herramientas en la práctica de la fe como creyente. El evangelio entonces, bien predicado, nos humilla profundamente, exalta completamente a Dios en su obra de salvación, nos protege doctrinalmente, nos equilibra de manera espiritual y nos santifica progresivamente, hermanos. Amén. Iglesia, no dejes el evangelio, predícalo mañana, tarde y noche. La iglesia que pierde la centralidad del evangelio pierde su poder, su pureza y su propósito. Hermanos, la pregunta entonces no es si tú conoces el evangelio. La pregunta es: ¿vive el evangelio en el centro de ti? Pero qué pereza el evangelio. Yo recuerdo que cuando llegaron los misioneros hace 11 años a Manizales, la misionera Alejandra decía: José, el evangelio, el evangelio. Daniel, el misionero, no hablaba español, entonces la esposa tenía que traducirlo. El evangelio. Yo decía: pero ¿qué es el evangelio? O sea, el evangelio ya lo prediqué, la persona ya se salvó. Pero en la medida en que fui siendo edificado por la palabra de Dios, entendí que el evangelio es el recurso único que Dios ha puesto para que nosotros nos reconozcamos, para que nos recordemos de dónde nos ha sacado el Señor, cómo ha operado en nuestras vidas y cómo nos guarda de un mundo caído que quiere destruirnos, pero en el cual el Cristo ha triunfado y nos ha dado la buena noticia que nosotros triunfaremos también con Él. Permítame hacer 3 preguntas entonces fundamentales. El evangelio sí está exponiendo tu condición. ¿Has reconocido tu verdadera necesidad delante de Dios? No necesitas de reformas externas, necesitas hacer la obra de regeneración en tu ser interior. O sea, a mí hay veces me da tristeza cuando la gente llega y dice: tengo problemas maritales.
¿Y qué vas a hacer? Me voy para San Andrés 8 días. Y sí, ciertamente van y ya están juntos y pasan bueno, pero vienen y a los 15 días vuelven a lo mismo. ¿Realmente necesitaban la ida a San Andrés? ¿O qué es lo que necesita ese hombre y esa mujer? A Cristo y su Evangelio. Pregunta número 2. Si el Evangelio otorga a Dios la capacidad absoluta de salvar, ¿has dejado de confiar en tus obras y descansado únicamente en Cristo Jesús? Y número 3. Si el Evangelio guía tu santificación, la pregunta para ti es: ¿estás luchando desde la gracia o tratando de ganarla? Repito nuevamente: si el Evangelio guía tu santificación, ¿estás entonces luchando desde la gracia del Señor o luchando por ganar esa gracia o por ganar la santificación? Hoy el llamado no es hacer más, es volver a Cristo el centro. El llamado no es a tanto activismo, sino a humillarte delante de la presencia de Dios. Vuelve a la cruz, vuelve a la suficiencia de Cristo y vuelve a la gracia que salva y que transforma. Porque la iglesia que pierde el Evangelio como centro puede conservar su estructura, pero pierde su poder. Hermanos, hay mega iglesias y en este momento están reunidos en todo el mundo y congregan 10.000, 30.000, 50.000, 60.000 personas, pero hablan de todo. Esos coaching profesionales hablan de todo, pero menos de Cristo. Entonces recuerda, la iglesia que pierde el Evangelio como centro puede conservar una estructura y puede recoger muchos millones, pero pierde realmente el poder de salvación. Y el creyente que se aleja del Evangelio puede conservar actividad religiosa, pero pierde gozo, pierde seguridad y claridad espiritual. Repito nuevamente: el creyente que se aleja del Evangelio puede conservar una actividad religiosa, o sea, yo, pastor, nunca dejo de congregarme, pero si has perdido el Evangelio, estás perdiendo el gozo, estás perdiendo esa seguridad de tu salvación y de entender que Cristo lo ha hecho todo por ti, y estás perdiendo la claridad espiritual de entender que el que ha comenzado la buena obra la va a perfeccionar en tu vida. Amén. Que Dios entonces nos conceda ser una iglesia humillada en el Evangelio, sostenida por el Evangelio, protegida por el Evangelio, transformada por el Evangelio y apasionada por proclamar las verdades del Evangelio, que nos llama a la salvación, que nos da la seguridad en Cristo y nos da una plena libertad para caminar en torno a nuestra santificación. Amén. No libertad para pecar, sino para acudir humillados delante de Cristo y clamarle para que Él nos fortalezca en medio de cada una de nuestras debilidades. Hermanos, que nunca lo sustituyamos, que nunca diluyamos el Evangelio y que nunca lo movamos del centro, porque cuando el Evangelio está en el centro, Cristo es exaltado, y cuando Cristo es exaltado, Dios es glorificado. Amén. Oremos.